Jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor Mangillo. Muy buenas tardes, Bien. eh, muy buenas tardes para todos. Esperamos hasta la 1:55 y iniciamos con la clase. ¿Listo? Hola, profe. Hola, muy buenas tardes, Dylan. Cada vez lleguemos para los dirigentes regionales. Muy buenas tardes para todos, siendo la 1:55, iniciamos clase de Ciencias Sociales con el grado octavo B y la participación de 24 estudiantes. Bueno, jóvenes, hasta la clase anterior, que fue la del día martes, llegamos a esta parte para los dirigentes regionales.
Esta parte ya quedó explicada. Vamos entonces con la Guerra Civil de 1859. ¿Quién le da lectura a el primer párrafo, por favor? Yo, profe. Juan David, lo escuchamos. Bueno, La Guerra Civil. espere, Juan David. Les informo, ese tema vamos a tratar de sacarlo en la clase de hoy y en la de mañana. ¿Listo? Recuerden que para la próxima semana es la evaluación, pero entonces en la clase del lunes de la próxima semana vamos a hacer una retroalimentación en toda la clase, ¿sí? Y la evaluación sería para el día martes de la próxima semana. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sí? Pues yo mirando la plataforma descargué el archivo, pero ese no es el que aparece en la plataforma. Está vacío. Sí, o sea, no es que esté vacío, sino que sale muy poquita información. Entonces yo quería como tener el archivo ya a la mano. Y No lo entiendo. O sea, ¿cómo así que sale muy poquita información? ¿De cuál? no es el mismo archivo, profe. Es que este no lo de este no hice explicación. De este no hice explicación. De este es el tema como tal y lo estoy explicando. Y por eso precisamente vamos a hacer una retroalimentación el próximo lunes. ¿Sí? Precisamente por eso, ¿listo? Vamos a hacer una retroalimentación. Prácticamente yo voy a desarrollar las preguntas del examen este fin de semana y el lunes esa va a ser la retroalimentación, preguntarle esas preguntas. ¿Sí? ¿Listo? Ok, muchachos. Bueno, entonces iniciemos ahora sí, Juan David, con esta lectura del primer párrafo. Juan David. Ya. Listo. La Guerra Civil de 1859. Las divergencias entre liberales y conservadores por la Constitución de 1858 se presentaron en diferentes estados de la Confederación. En febrero de 1859, los conservadores de Santander se levantaron en armas contra el gobierno liberal. Los rebeldes recibieron el apoyo del gobierno central y lograron la victoria. En julio de ese mismo año, los liberales, liderados por el general Juan José Nieto, se rebelaron y vencieron al gobierno conservador del estado de Bolívar. El estado de Bolívar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Que acá es donde se inicia la Guerra Civil de 1859. ¿Y por qué? Por la Constitución de 1858. Resulta que los liberales, que en ese momento eran pues los que estaban en el gobierno, fueron los que redactaron esa Constitución. Y los conservadores de Santander no estaban de acuerdo con esa Constitución. Entonces eso fue lo que provocó en sí la Guerra Civil Española, que vamos a ver pues cuál fue todo el desarrollo de esta Guerra Civil, que por allá entonces el general Juan José Nieto más adelante se rebeló también y vencieron a los conservadores del estado de Bolívar. Tenemos entonces que Juan José Nieto era también del Partido Liberal y que de esta forma pues entonces el Partido Liberal volvió a recuperar el poder venciendo a los conservadores que eran de Simón Bolívar, ¿sí? O pues seguidores de Simón Bolívar, ¿sí? Eran seguidores de Simón Bolívar porque recuérdese que Simón Bolívar había entregado su mandato por allá en 1830, 1831 más o menos fue que Simón Bolívar había entregado su mandato. Pasemos a la próxima lectura, por favor. Juan David, síganos colaborando. Sí, bueno, hágale pesar, hágale pesar. No soy Sara. Para que lea Carmen. Estrada quería leer. Yo leo después de Estrada. Estrada. Bueno, listo, hágale Estrada. Sin embargo, el suceso que profundizó las hostilidades ocurrió el 8 de mayo de 1860, cuando el gobierno del Cauca y enemigo político de Ospina Rodríguez, el general Tomás Cipriano de Mosquera. Cipriano de Mosquera separó su estado de la Confederación Granadina. El gobierno central trató de someterlo, pero tal hecho generó una guerra civil nacional que duraría un poco más de 2 años y cobraría la vida de más de 6.000 combatientes. En julio de 1861, Mosquera entró triunfante a Bogotá y se
Proclamó. autoproclamó como jefe provisional de la Confederación Granadina. Pero reductos de conservadores continuaron resistiendo en la cordillera oriental y en el occidente, y solo hasta 1863 fueron totalmente subyugados. Entonces tenemos que, bueno, ya había iniciado, pero entonces se recrudeció por allá el 8 de mayo. ¿Y por qué? Porque resulta que este general, Tomás Cipriano de Mosquera, que era el gobernador del Cauca, era enemigo político de Ospina Rodríguez, ¿sí? Entonces resulta que este señor se separó a su departamento de la Confederación Granadina, lo separó, ¿sí? Esa decisión la tomó él autónomamente, y entonces esta situación también hizo de que se recrudeciera esa situación que ya había empezado por allá en 1859, 1858, ¿sí? Y entonces tenemos que esa situación dejó más de 6.000 combatientes muertos. Ya luego cuando este señor llega y se proclama como el jefe de la Confederación Granadina, ¿sí? Quedaban todavía personas allá que se resistían. Esos reductos era que quedaban personas, ¿sí? Personas seguidores ¿a quién? A Ospina Rodríguez. Estos reductos, o sea, estas personas eran seguidoras de las ideas políticas de Ospina Rodríguez, y ellos se resistieron contra la decisión que había tomado Tomás Cipriano de Mosquera, y fue así entonces como se ubicaron en ambas cordilleras, en la oriental y en la occidental, y hasta 1863. Entonces fíjese que fue una guerra que duró alrededor de 4 años aproximadamente. Hasta 1863 fue que estos seguidores de Tomás Cipriano de Mosquera, junto con él, pudieron ser subyugados, es decir, los pudieron poner bajo la ley, los hicieron que cumplieran la ley. Eso es lo que quiere decir subyugados. Es decir, que ya no podían seguir haciendo lo que ellos venían haciendo, y que por ende tenían que cumplir los mandatos constitucionales. Eso fue lo que pasó, lo que había pasado hasta ese momento. Ya vamos hasta 1863. Ahora vamos a ver en la presidencia propiamente de Tomás Cipriano de Mosquera. Vamos a ver qué Profe, sucedió. yo quiero leer. Ok, sí. La presidencia de Mosquera decretó varias medidas contra la Iglesia, a la que acusaba de participar activamente al lado del depuesto gobierno conservador, entre las que estuvieron la ley de tuición de culto, que prohibía a los religiosos ejercer sus funciones sin autorización del gobierno, la desamortización de bienes de manos muertas, que consistía en la expropiación de tierras de las comunidades religiosas para venderlas al mejor postor, y la expulsión de los jesuitas. Adicionalmente, este líder convocó la Conservación de Río Negro de 1863, que creó una nueva constitución. Una nueva constitución. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Resulta que Mosquera llegó. Mosquera era liberal. Y entonces, ustedes saben que los liberales siempre han sido ajenos a que la religión católica tome participación en la política. Entonces, lo primero que prohibió este señor Mosquera en la presidencia, lo primero que él prohibió fue, entre muchas cosas pues, que él prohibió, fue la participación de la Iglesia Católica en la política, ¿sí? Y entonces, de esta forma también se prohibieron, entre las cuales se prohibió pues, lo de la ley de tuición de cultos. ¿Qué quiere decir esto? La ley de tuición de cultos quiere decir que los conservadores, que eran los que tenían el gobierno, el mandato, instituían esta ley de tuición de cultos, quiere decir, orientaban a todas aquellas personas a que se tenían que seguir la religión católica, es decir, no se les daba libertad de escogencia de la religión, ¿sí? Y que esta tuición de cultos tenía que ser supervisada por ellos para poder garantizar de que las personas fueran seguidores de ese partido conservador. Entonces eso fue lo que prohibió este señor Mosquera al momento de llegar a la presidencia. Él dijo, no, esto no puede seguir siendo así,
no puede, la Iglesia Católica debe ser un ente imparcial en la cual se impartan pues aquellos cánones católicos, pero sin exigirle a la gente que tiene que ser obligatoriamente, porque así era como sucedía, que tiene que ser obligatoriamente católico. No, o sea, si había una persona que no gustaba la religión católica y quería escoger otra religión, que a bien así lo pudiera hacer. Eso era lo que quería el Partido Liberal, ¿sí? Y precisamente por eso fue que entonces lo primero que, cuando llegó Mosquera a la presidencia, eso fue lo primero que hizo, prohibir esta ley de tuición de culto, ¿sí? Y ya tenemos entonces que adicionalmente pues se expulsaron a los jesuitas. Recuérdese que fue por allá en 1845, entre 1841 y 1845, que se le dio la participación a los jesuitas en Colombia, y fue así entonces como se empezaron a ver aquellos primeros colegios católicos, ¿sí? Recuérdese que les decía que gracias a esa participación de los jesuitas en Colombia fue que empezaron a ver pues, los primeros colegios católicos. Entonces, ¿qué trajo eso, muchachos? Que para 1863 se creó una nueva constitución, ¿sí? Entonces ya teníamos la constitución de 1858 y 5 años más tarde se creó una nueva constitución. Y ahora vamos a pasar a el Olimpo Radical de 1863 y 1880, ¿sí? Yo quiero leer. Ok. El Olimpo Radical, 1863-1880. A partir de la Constitución de 1863 o de Río Negro, empieza el periodo conocido como el Olimpo Radical, que se prolongó hasta la promulgación de la Constitución de 1886. Durante este periodo predominaron los gobiernos liberales y se impulsó la modernización del país mediante una serie de reformas que originaron varias guerras civiles. Pero a pesar de ello, entre 1863 y 1885 hubo un crecimiento en las exportaciones de tabaco, añil, quina y posteriormente de café. Ok, muy bien. Entonces tenemos que, ¿cómo es que se conoce la Constitución de Río Negro? Se le conoce como el Olimpo Radical, ¿sí? Esta Constitución de Río Negro permitió a las diferentes provincias o estados, que así era como se llamaban en ese momento, a que cada una tuviera su propia constitución, a que cada una se rigiera por una constitución diferente, que era redactada pues por sus participantes en las diferentes asambleas de esas provincias, ¿sí? Eso hasta 1886 fue así, que cada uno de esos estados o provincias tenía su propia constitución. Y la primera de ellas fue la Constitución de Río Negro, que se le llamó Olimpo Radical. Bueno, tenemos que entonces, a pesar de que en esa época, entre 1863 y 1855, hubo una andanada de violencia por todo el país. ¿Por qué? Precisamente por los liberales y por los conservadores, porque unos estaban de acuerdo, los liberales pues eran los que prácticamente gobernaron durante todo ese tiempo, y los conservadores no estaban de acuerdo con ese tipo de políticas. Entonces, básicamente por eso era la guerra entre ellos dos. Pero aún así se dio pues que el país no sufrió en términos de economía. ¿Por qué? Porque en ese momento se habían incrementado, se habían acrecentado las exportaciones tanto de tabaco, añil, quina y posteriormente el café. Tenemos que entonces el café fue uno de los productos principales que se empezó a exportar a gran escala por Colombia. Tenemos pues que el café entonces fue ese producto insigne de nuestra Colombia para mostrar al exterior. Y es de ahí entonces que se le ha dado esa importancia al café y se le ha dado pues esa relevancia a nivel internacional de lo que es el café colombiano, sus diferentes gustos, sus diferentes sabores, sus diferentes aromas, todo esto, porque mírese, estábamos entre 1863 y 1885 y ya Colombia estaba exportando café al resto del mundo, que eso era pues un hecho muy notorio.
de que Colombia, sin tener infraestructura, sin tener carreteras, sin tener desarrollo técnico, sin tener desarrollo científico, ya estuviera exportando a gran escala café al exterior. Pasemos entonces a la Constitución de 1863 en sí, que es esta misma, pero ya acá la vamos a empezar a desarrollar de manera diferente. ¿Cuáles fueron los departamentos, los estados que participaron en esa Constitución? ¿Quién la lectura, por favor? Profe, ¿puedo leerlo? Sí, Martínez, sí. Constitución de 1863. Al final de la Guerra Civil de 1859, los representantes de los estados de Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Magdalena y Tolima se reunieron en Río Negro, Antioquia, para redactar una nueva constitución. En la elaboración de esta carta no participó el Partido Conservador. Las principales características de esta constitución fueron... Espere. Aquí hay algo importante para explicar. Tenemos que los representantes, es decir, los gobernadores de estos estados, Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Magdalena y Tolima, todos eran liberales. Todos eran liberales. Y por ese fue el motivo que los conservadores no hicieron participación en la redacción de esta carta de la Constitución de 1863. Ahora vamos a ver las principales características de esa Constitución. En términos políticos, ¿quién la lectura, por favor? ¿Sí? No, Económico. El Estado no debe... Político. Político. Sistema de gobierno federal. Espere, yo explico. Vamos a explicar una por una. Sistema de gobierno federal. Recuérdense, muchachos, que ya les dije también por allá, que el Partido Liberal se identificaba con unas ideas progresistas de corte federal, ¿sí? Y que el Partido Conservador se identificaba como el partido ministerial de corte centralista, es decir, que el gobierno se manejara todo desde el centro del país, pues Bogotá, que era su ciudad capital, ¿sí? Entonces, acá había una principal característica, de que esos querían de que se gobernara de manera individual, es decir, por cada estado federal, de que se implementara pues sus propias políticas sin que el gobierno central tuviera nada que ver con eso, ¿sí? Eso es lo que quiere decir sistema de gobierno federal. Separación entre Estado e Iglesia. Eso era lo que siempre buscaban los liberales. Separar, o sea, desligar a la Iglesia del Estado, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Aunque obviamente la Iglesia se atenía era al Partido Conservador, es decir, seguía las ideas del Partido Conservador. Entonces eso era lo que ellos buscaban. Evitar la participación de la Iglesia en las decisiones políticas. Recuérdese, ya eso lo tuvieron ustedes que haber aprendido por allá en séptimo, de que en la Edad Media la Iglesia inclusive tenía más importancia que la política. Era más la importante Iglesia que la política. dominaba la política antes Ok, eso lo aprendieron en séptimo, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok, muy bien. Y ahora tenemos el periodo presidencial de 2 años. Esto sí no era bien visto. ¿Por qué no era bien visto? Porque el costo que eso acarreaba para los habitantes de la Nueva Granada, por el costo que eso acarreaba. Que eso no era bien visto por el costo que acarreaban las elecciones políticas cada 2 años. Por ejemplo, en esos momentos la elección política es cada 4 años y aún así sigue siendo Colombia uno de los países que gasta más dinero en una elección política. ¿Por qué? Por todo lo que esto conlleva, la logística que hay que desarrollar ese día, todos los funcionarios públicos que participan en esa elección presidencial que tienen que ser pagados por el Estado, obviamente. Por ejemplo, cuando acá hay elecciones presidenciales se le delega esa responsabilidad de los jurados y de toda esa pues, participación en las mesas electorales a los docentes y a aquellos funcionarios públicos, ¿sí? Pero que después esos docentes tienen derecho a media jornada, ¿sí? A sacar media jornada como compensación por haber participado en ese día de las elecciones. Entonces, fíjese, pues todo el costo económico que esto conlleva. Entonces, esto sí era una decisión más bien no muy acertada, no muy bien acertada. Que fuera cada 2 años, porque imagínense ustedes
Si cada 4 años eso le lleva un costo enorme al Estado, entonces cada 2 años, mejor dicho, recaudaría Colombia impuestos para las elecciones cada 2 años y listo, y las demás obligaciones entonces no alcanzaría como cubrirlas. Entonces por eso no era bien visto. Ahora, respeto por las libertades individuales, esto sí era bien visto. ¿Por qué las libertades individuales? Porque precisamente acá era donde se le permitía a la persona ser libre de escoger su propia religión, ¿sí? Si usted quería ser evangélico, si quería ser cristiano, si quería ser católico, si quería ser protestante, esto hace referencia a las libertades individuales. Es decir, que yo tome mi propia decisión. Abolición del sufragio universal e implementación del sufragio indirecto. Esto tampoco era bien visto. ¿Por qué? Porque el sufragio universal es aquel que todas las personas podían ejercer, ¿sí? Todas las personas tenían el derecho de ejercer el sufragio universal y lo querían cambiar por el sufragio indirecto. Y este sufragio indirecto iba a ser direccionado única y exclusivamente a aquellas personas, a aquellas familias importantes de la sociedad, a aquellas familias que fueran grandes terratenientes, que fueran adineradas, ¿sí? Y que marcaran, y que vinieran pues ligadas a familias importantes de la sociedad. O sea, que es decir, que a todas aquellas personas del común y el corriente se les iba a violar el derecho del sufragio universal y solamente iban a tener derecho estas personas que hacían parte de ese conglomerado de familias importantes a votar. Como quien dice que estas personas iban a decidir quién era o quién iba a ser el gobernante por todos, pero sin que estos pudieran votar. Eso es lo que quiere decir. Elección presidencial a partir del voto de cada estado. Bueno, esta situación era algo que querían implementar acá en Colombia, que pues finalmente no se dio. Y esta es la modalidad que se aplica en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos se aplica esta modalidad, elección presidencial a partir del voto de cada estado, ¿sí? Y como en Estados Unidos es por colegiatura y cada estado tiene unos puntos de acuerdo a esas colegiaturas que tiene, entonces cuando se vota y resulta que la sumatoria de esos votos equivalen a tanto número de colegiaturas, pues o tanto punto de colegiatura, son esos puntos los que se le van a sumar a tal o X presidente, ¿sí? No son los votos en sí como tal, sino esos puntos que representan cada una de esas colegiaturas. Pero eso acá en Colombia no funcionó, nunca fue implementado, ¿sí? Ah, sí, que acá hay estados que valen más, ¿no? Hay estados que valen más. Exacto, hay estados que valen más. Y eso es de acuerdo a los habitantes que tienen los estados y también a la participación económica que cada estado le da al gobierno central. También tiene que ver eso. Acá tenemos la administración de justicia según las leyes de cada estado. Es lo que ya vimos más adelante con la Constitución de 1863, que fue convocada por estas 9 o 10 provincias en la que no tuvo participación el Partido Conservador, y era precisamente eso, que cada estado se rigiera por su propia Constitución. Eso es lo que quiere decir administración de justicia, ¿sí? Pasemos a lo económico. Muchachos, rápido, a ver si nos alcanza el tiempo. El Estado no debía intervenir en las actividades económicas. Actividades económicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Administración de justicia según las leyes de cada estado. Y precisamente esa administración de justicia, pues también tenía que ver con ¿qué? Con los temas económicos, obviamente. Entonces, lo primero que hay acá es el Estado no debía intervenir en las actividades económicas, precisamente. O sea, las decisiones de cada estado iban a ser autónomas y estas no podían ser intervenidas por el Estado o el gobierno central, ¿sí? Desamortización de las tierras de la iglesia y los resguardos. Esto era algo muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia tenía muchas tierras, ¿sí? Y eran tierras muertas, de manos muertas, como se les llama en el documento. Profe, ¿Qué quiere? ¿Sí? Qué ¿Sí? pena interrumpirlo. ¿Sí? A Velasco, a Juan David Velasco se le fue el audio, entonces solo lo voy a hacer como moviéndose en la audio. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto de tierra de manos muertas? Precisamente que no las ponían a producir, ¿sí? Eso es, no las ponían a producir. Entonces, con la desamortización de estas tierras, ya prácticamente la iglesia perdía el dominio sobre esas tierras y ya era el Estado el que
empezaba a decidir sobre la producción de esas tierras, a quién se las iba a entregar, a quién se las iba a adjudicar, y para que estas tuvieran un mejor uso. Eso es lo que quiere decir, porque como les digo, para esa época la iglesia tenía muchísimas tierras. Y ahora libertad para ejercer actividades económicas. Hasta ese momento, la libertad para ejercer las actividades económicas en cierta forma eran restringidas, ¿sí? Eran restringidas. Entonces acá se le daba esa libertad, es decir, se empezaba pues como a ver esa participación de la inversión económica extranjera en nuestro país y que llegaran y siempre y cuando pues produjeran empleos, sí, se les permitía la participación, siempre y cuando fueran empresas que iban a producir empleos en la Nueva Granada, se les permitía el ingreso. De lo contrario, pues no se les permitía. Lo mismo a estas empresas locales. Se les permitía la libre actividad, el libre ejercicio de las actividades económicas, pero siempre y cuando estas generaran empleo. Si habían empresas que estaban disfrazadas solo para de pronto desarrollar actividades al margen de la ley, que querían fungir como empresas, no se les permitía, no se les permitía. Ahora vamos a ver en lo social, abolición de la pena de muerte. Abolición de la pena de muerte. Bueno, eso fue algo de que el Partido Liberal siempre ha querido pues preservar, de que en Colombia, por grave que sean los delitos, no debe haber pena de muerte. ¿Y por qué no debe haber pena de muerte? Pues por allá el artículo 11 de la Constitución dice que se prohíbe que dice que no habrá pena de muerte. Eso es lo que dice el artículo 11 de la Constitución. Entonces es precisamente siempre salvaguardando ese artículo de la Constitución, que siempre desde tiempo atrás siempre ha existido y perdurado ese artículo en nuestra Constitución, a pesar de que hemos tenido diferentes constituciones a lo largo de la historia. Tenemos inspección de los cultos por parte del gobierno. Precisamente eso era lo que quería el Partido Liberal. Inspeccionar esos cultos, de que a las personas que asistían a esos cultos se les diera una enseñanza o una orientación religiosa, pero sin obligarles a que tenían que ser de esa religión. Es decir, yo iba a un culto de esos y lo escuchaba por primera vez. Si me quedaba gustando, iba, y si no me quedaba gustando, pues simple y llanamente no volvía a ese culto. Derecho a un juicio justo. Hasta ese momento, muchachos, a las personas no se les adelantaba pues un debido proceso. Es decir, carecía el aparato judicial de todo un sistema en el cual se le garantizara un debido proceso a las personas. Entonces muchas veces se daba de que caían personas injustamente privadas de la libertad, precisamente por los juicios injustos que se les desarrollaban. Entonces yo diría que en lo social esta fue una de las cosas más importantes de esa Constitución, en lo social. ¿Por qué? Porque a partir de ahí fue que se empezó a reconocer unos derechos individuales a cada persona y que esos derechos individuales posteriormente fueron plasmados en la Constitución y que debían ser respetados a todas las personas en igualdad de condiciones, ¿sí? Tenemos entonces la libre posesión e intercambio de armas en tiempos de paz. Libre posesión de intercambio de armas en tiempos de paz. Entonces, en tiempos de paz no se necesitaban armas. Entonces, esas armas podían ser intercambiadas con otros estados, con otros países, podía ser por tecnología o por otras diferentes cosas, ¿sí? Pero en tiempos de paz, ¿sí? Tenemos la libre enseñanza y libertad de enseñanza y de asociación, ¿sí? Libertad de enseñanza precisamente haciendo referencia a lo de los cultos religiosos, o sea, libertad de enseñanza y de asociación. Es decir, que cada gremio laboral se podía asociar y empezar de esta manera a reclamar por sus diferentes derechos. Eso es lo que nos quiere decir entonces. Ahora ya vamos a pasar a Estados Unidos de Colombia. Ya deja de llamarse Nueva Granada y ya empezó a llamarse Estados Unidos de Colombia. ¿Que fue a partir de qué? De 1863. ¿Quién la lectura de esa primera parte, por favor? Yo puedo. ¿Quién? Sí. Estados Unidos
Unidos de Colombia. Este fue el nombre que recibió el país a partir de la Constitución en 1860. Pero más duro, por favor, más duro. Estuvo conformado por 9 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, y varios territorios nacionales, entre ellos Caquetá, San Martín, Nevada y Motilones. El país alcanzó cierto grado de estabilidad, a pesar de los levantamientos regionales que rápidamente fueron sofocados y no lograron alterar el orden nacional. Bueno, teníamos entonces que fueron 9 estados, ahí están mencionados los anteriores, pero aparte de esos 9 estados también se sumaron ya regiones o territorios nacionales, ¿sí? Como fue la de Caquetá, que ese era un territorio nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pertenecía al orden nacional, que no se direccionaba como un estado, sino que pertenecía al orden nacional. Y tenemos que eran 4, Caquetá, San Martín, Nevada y Motilones. Todo para la parte sur del país, todos quedaban para la parte sur del país. Bueno, ¿quién la lectura de esta segunda parte? Las radicales liberales justificaron la instauración de un gobierno federal en el que las autonomías regional y local estaban protegidas. No habían ejércitos. La sociedad poseía derechos y libertades fundamentales sobre la base de la educación y el mercado abierto. En este periodo aumentaron las exportaciones de oro, tabaco, quina, añil y café, así como las importaciones de textiles, herramientas y bienes de capital. Además, se inició la construcción de caminos y vías férreas para conectar los centros urbanos. En materia educativa, se organizaron escuelas de primaria y normales a partir de 1870. Con esto, los liberales buscaron consolidar una educación. ¿Qué dice ahí, profe? Laica y obligatoria, que fue rechazada por el Partido Conservador y la Iglesia Católica. Empezamos entonces con lo último. Los liberales, ¿qué era lo que buscaban? Consolidar una educación laica, ¿sí? ¿Qué es una educación laica? Es que usted llegue al colegio Santa Teresita, ¿sí? Y se le instruya, se le eduque, pero sin impartirle, sin obligarle a que usted tiene que ser de tal religión. Eso es una educación laica. Es decir, que las personas llegaran a los colegios, tuvieran esa enseñanza, pero a la vez no se les obligara que tenían que ser católicos, ¿sí? Y precisamente esa educación laica es la que permite a las personas tener su tendencia católica, tener pues su tendencia religiosa, ya sea evangélico, católico, protestante, cristiano, testigo de Jehová. Esas son las diferentes religiones que hay, ¿sí? Entonces, a eso es lo que hace referencia. La educación laica es precisamente a no obligar a esa persona que tenía que ser católica, ¿sí? Y esto fue lo que rechazaba el Partido Conservador, porque precisamente lo que el Partido Conservador buscaba era que en los colegios se instruyera una educación a partir de la religión católica, a partir de la religión católica. Bueno, esta primera parte. Tenemos que también hubo muchos avances. En 1870 fue que empezaron a darse en las primeras escuelas, tanto en primaria como en secundaria. Es decir, muchachos, hasta antes de 1870, las personas en Colombia no sabían ni leer ni escribir, hasta antes de 1870. No sabían ni leer ni escribir, porque fue en esa época que se empezaron a dar las primeras escuelas, tanto primarias como secundarias. Fueron avances muy importantes, sí, aparte pues de que ya teníamos toda la participación en textiles, en quina, en café, en el añil, en todas estas cosas pues que ya le estaban dando unos ingresos importantes al país, y fue de esta forma, por medio de estos ingresos económicos que ya estaba recibiendo el país, por toda esta actividad económica, que pudo hacer las primeras inversiones en las escuelas, ¿sí? En las escuelas, y posteriormente hizo también inversiones en hospitales y así sucesivamente. Pero en lo primero que el Estado, los Estados Unidos de Colombia, que así fue como se empezó a llamar a partir de la Constitución de 1863, en lo primero que empezó a invertir fue en las escuelas, en la educación, porque sabían que un pueblo sin educación pues es un pueblo ignorante.
Y al ser un pueblo ignorante, Lástima que todavía, que ya no sea así. pues desafortunadamente